Bien, seguimos. Tengo el placer de presentar al profesor Luis Miguel García Mora, investigador y responsable del área de publicaciones de la Fundación MAFRE. Es especialista en la historia política de Cuba, particularmente en el Partido Liberal Autonomista, y coautor de varias obras como La Nación Soñada, Cuba, Puerto Rico y Filipinas ante el 98, El Caribe en la época de la independencia y de las nacionalidades o Los ingenios, colección de vistas de los principales ingenios de azúcar de la isla de Cuba. Hoy nos va a hablar de Sagasta y el autonomismo cubano. Adelante. Pues muchas gracias, Jorge. Lo primero es que quiero agradecerte la invitación a participar en este seminario. Y la verdad es que ya que estamos aquí pocos y en familia, voy a confesarte una cosa, que tiene que ver un poco con la historia de las emociones que hablábamos en la comida. Cuando me llegó tu invitación, que me llegó a través de una colega, que dijo, oye, mira, te va a escribir este chico, pues vale, que me escriba. Había ya rechazado 2 seminarios antes, uno en París y otro en Puerto Rico. Y los había rechazado, ¿sabes por qué? Porque no entendía de qué iba el seminario. Era un poco crítico, y aunque luego me explicaron, no, pues tienes que hacer esto, y digo, bueno, pues es que es lo de siempre, pero pensé, si ya no me entero cuál es el tema del seminario, ¿a qué voy a decir que no? Entonces, cuando tú me escribiste, y un título tan evidente como Sagasta y la monarquía liberal, dije, pues sí, tengo que ir. Entonces, muchas gracias por la invitación. Sí. Y luego, además, también me provocó, me retó, esto del mundo ultramarino en un congreso de gente de historia contemporánea de España. Y lo digo esto porque siempre en este tipo de convocatorias pesa mucho el factor institucional. Es decir, si los organizadores son de historia contemporánea, por lo general se suelen olvidar del ultramar, español o lo que sea. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que ese es el área de conocimiento y historia de América. Bueno, pues muy bien. Y al contrario, también ocurre que nos encontramos análisis de la realidad del ultramar español del siglo XIX como si esos territorios fuesen los países que van a ser, pero que no lo son, donde la imagen de España está absolutamente desdibujada. Entonces, por eso, gracias otra vez, Jorge, porque desde hace muchos años sabemos que no se puede entender de manera cabal el siglo XIX español sin tener en cuenta el componente ultramarino. Y no solo por el desafío independentista, que es más o menos lo obvio. Bueno, yo traigo aquí pues, lo que me propuso Jorge, la relación de Sagasta, de los partidos, los gobiernos fusionistas, con otros liberales, los del Partido Liberal Cubano. De ahí el título de Entre liberales. El problema, que es algo que comenté el otro día, es que a uno y otro lado del Atlántico el significante liberal adquiere un significado que no es homologable. Frente a los liberales de Sagasta, el liberalismo cubano es más democrático, simpatizante de un modelo republicano y sobre todo autonomista, que es lo que verdaderamente le define. Es un partido local cuya misión dentro del entramado de la nación española, la nación imperial española del XIX, es únicamente conseguir ventajas para Cuba y a ser posible la gran ventaja que sería la autonomía colonial. Es importante, por tanto, tener en cuenta que Cuba conformó un espacio político propio en el que no cabían los partidos del turno. Los liberales más que los conservadores cubanos, pero al final todos defendían intereses locales difícilmente homologables con los de los partidos metropolitanos. En el caso de los conservadores cubanos, por ejemplo, se podía ser carlista, conservador y liberal en la península, y en Cuba ser todos de la Unión Constitucional, que era el Partido Conservador cubano. Algo que el propio Sagasta justificaba y lo hizo en el Parlamento. En el caso de los autonomistas, la condición de tener que aceptar la autonomía colonial obligaba a que sus parlamentarios se quedasen o bien al margen del juego político metropolitano o bien participasen de las actividades de demócratas y republicanos que nos has contado tú esta mañana. Bueno, esta situación de Cuba como un espacio político propio se debe a que a lo largo del siglo XIX en España se fue construyendo un Estado liberal a 2 velocidades, podríamos decir, siendo la de las Antillas evidentemente mucho más lentas que la de la península. Así,
se vivía la paradoja que solo por cruzar el Atlántico, y aun siendo ciudadanos de un mismo estado, se ganaban o se perdían derechos civiles. En el caso de Cuba esto cambió en 1878, cuando después de 10 años de guerra, la representación política basada en el sufragio llegó para quedarse en la isla. Eso sí, este ejercicio de la representación política era infinitamente más restrictivo que en la metrópoli. Por tanto, tras la guerra emerge un sistema de partidos políticos cubano, caracterizado, como he dicho, por ser independiente del metropolitano, y era un sistema bipartidista poco competitivo, con un marcado acento identitario, en donde los conservadores eran peninsulares y españolistas, mientras que los liberales eran criollos y autonomistas. Y además el conflicto político no se vertebraba en torno a una u otra demanda social, sino a través del modo de relación de Cuba con el resto del Estado. Los conservadores, como he dicho, titulados de Unión Constitucional, el nombre ya nos da muchas pistas, eran integristas y reacios a cualquier reforma colonial de calado. El liberal, por el contrario, era reformista y aspiraba a una autonomía colonial, es decir, a un Estado en pequeño, a la altura de sus necesidades, sin tener que pasar por una nueva guerra para conseguirlo. Obviamente, podía ser esta la solución más adecuada, pero chocaba con poderosos intereses, tanto en Cuba como en la península, que habían hecho del mundo colonial su gran negocio. Bueno, este sistema de partidos político cubano convivía con el turno canovista. Cuando uno analiza o sobrevuela sobre la política colonial de los partidos del turno, puede concluir que liberales y conservadores carecían de política colonial, que ambos eran la misma política colonial y que en tantos unos como otros pues se plegaban a unos intereses creados y muy arraigados. Sin embargo, cuando acercamos la lupa nos damos cuenta que esto no es del todo cierto y que al igual que en la metrópoli, los liberales practicaron una política mucho más expansiva que los conservadores respecto a ultramar. Así, cuando ponemos la lupa en la política liberal, lo primero que apreciamos es que la política colonial era un buen argumento para hacer oposición. En 1880, en un debate de política ultramarina, el propio Sagasta señaló cuál sería la política colonial del liberalismo si llegaban al poder. Y enunció en 5 puntos. Primero, promulgar la Constitución en Cuba, que estaba sin promulgar. Segundo, una ley que regulase las atribuciones del gobernador general. Tercero, otra que abordase derechos y garantías de los ciudadanos de Cuba. Cuarto, llevarle la ley municipal y provincial de la península adaptada. Y quinto, llevar todo tipo de legislación metropolitana a Cuba, eso sí, con las adaptaciones pertinentes. Bueno, antes de ver ejemplos concretos de esta relación del autonomismo con los liberales sagastinos, quiero hacer 2 últimas observaciones generales previas que nos pueden ayudar para entender los ejemplos. La primera es que el modelo colonial que surge tras el Zanjón, tras la primera guerra de independencia cubana, aunque limitado, aseguraba derechos civiles fundamentales, libertad de imprenta, de asociaciones, de ideas políticas, la separación formal de poderes y el ejercicio del sufragio. Asistimos en 20 años de modelo colonial, de 1878 a 1898, a un proceso de modernización política, digamos que acelerado. Todo ello posibilitó un rico debate público que contribuyó a que el centro político se desplazase de un integrismo, un asimilismo a ultranza, para evolucionar a formas de descentralización que reconocían la especialidad de Cuba dentro del Estado español, para concluir en una autonomía colonial que sí, llegó tarde en la coyuntura bélica de 1898. Segundo, el autonomismo era un actor básico del sistema de partidos, pues era el interlocutor con el elemento criollo y suponía un freno al independentismo, que era lo que todos los partidos en Cuba y en la metrópoli temían. A pesar de ello, de los propios autonomistas, se hizo de los autonomistas lo que yo denomino enemigos políticos internos, de los que siempre se desconfiaba. Sin embargo, en 20 años de autonomía, la idea autonómica pasó por los 6 niveles de comunicación política que estableció Overton en su famosa ventana. Comenzó siendo un tabú,
Tanto lo fue que ni los propios autonomistas utilizaron la palabra autonomía en la presentación de su programa político. Pero bueno, a partir de ahí fue poco a poco evolucionando para ser de un tabú a una solución radical, aceptable, sensata, popular, para llegar a convertirse finalmente en una política pública. Es decir, en estos 20 años más o menos pasa por los 6 niveles de comunicación política de Overton. Bueno, veamos algunos ejemplos concretos de la relación de los autonomistas con los gobiernos liberales de Sagasta. Bueno, en la historia del autonomismo, Sagasta estuvo en 4 ocasiones presidiendo el gobierno, entre 1881-1883, 1885-1890, 1892-1895 y 1897-1899. Es decir, en 20 años de historia del Partido Autonomista Cubano, más o menos, tuvo unos 12-13 años enfrente a Sagasta. En el primer gobierno, en el del 81 al 83, este gobierno de Sagasta se benefició en cierta medida de un debate previo provocado por los autonomistas tras la dimisión de Martínez Campos, que hicieron que Martínez Campos acabase en el liberalismo y que Sagasta consolidase su liderazgo dentro del partido. Es muy claro que en este debate el propio Cánovas le dice a Sagasta cuál es el camino a seguir. Unifique todas las fuerzas liberales y podrá ser una opción de gobierno. ¿Vale? Aparte de las desconfianzas o no que se tuvieran, esto está publicado en el diario de Sesiones de las Cortes, que se lo dice claramente. Bueno, en este primer gobierno de Sagasta, al frente de ultramar, encontramos a 2 ministros. Primero, a León y Castillo y después a Gaspar Núñez de Arce. Bueno, también es un lugar común de la historiografía que el Ministerio de Ultramar es un ministerio menor de entrada en política, en el que acaban los que son los ministros noveles. Sin dejar de ser cierto esto, cuanto más sabemos de los ministros de ultramar, y lamentablemente no disponemos de un diccionario de ministros de ultramar, que es una labor que queda ahí pendiente, pues nos damos cuenta de que una vez más se exagera la nota y que están más preparados para el cargo de lo que pensábamos. Por ejemplo, Núñez de Arce era un reconocido intelectual, diplomático y escritor de éxito, además de un liberal histórico cuando arribó al ministerio, si bien es verdad que no tenía mucha experiencia en asuntos de ultramar. Sin embargo, León y Castillo, por el contrario, había sido subsecretario de ultramar en 1872, con topete de ministro y Sagasta de presidente, y un año después la República con Balaguer y Serrano, es decir, una persona con trayectoria ultramarina, pero además había sido gobernador civil de Granada y Valencia. Por tanto, ni León y Castillo, ni Núñez de Arce, ni algunos otros ministros que voy a mencionar después, no eran novatos, por más que fuese la primera vez que asumiesen un ministerio. Bueno, León y Castillo había sido uno de los que más habían hecho del ultramarino un arma de oposición al gobierno conservador. Lo que hizo León y Castillo, que también fue Balaguer, Navarro de Rodrigo y hasta el propio Sagasta, lo que hicieron fue, en la crisis de gobierno de Martínez Campos, pues reivindicar ese reformismo ultramarino de Martínez Campos y hacerlo suyo como política liberal, que fue lo que al final hizo que Martínez Campos llegase al liberalismo y les ayudase a tener su primera opción de gobierno en la Restauración. También fue muy crítico con la ley del patronato, la ley de abolición de la esclavitud, y reclamó reformas de las relaciones comerciales entre metrópoli y colonia. Esto es un poco la propuesta que hizo León y Castillo desde la oposición y que veremos ahora que más o menos lo cumplió cuando estuvo al frente del gobierno. Frente a Cánovas, que entendía la política, León y Castillo entendía la política ultramarina como un conjunto de concesiones y reformas, dejando para la última opción el recurso a las armas y el dinero, que era, pues como lo entendía Cánovas, o como León y Castillo decía que Cánovas lo entendía. Fue por ello que cuando León y Castillo accede al ministerio, pues su nombramiento fue muy bien recibido por el Partido Liberal Autonomista. Los primeros meses de este gobierno liberal, como sabéis todos, no hubo cortes, por lo que León y Castillo recurrió al decreto. Y por decreto llevó tanto la promulgación de la Constitución
como la ley de imprenta metropolitana. Podíamos pensar que por fin llegaban esas reformas a Cuba que primero Martínez Campos no pudo poner en marcha y luego Cánovas y el Duayen pues lo habían refrenado. Pero también es verdad que todas estas reformas legales llegaban a Cuba lastradas por el marco colonial. Si bien llevaron la Constitución a Cuba, que es la ley más alta que puede tener un Estado, en el caso colonial, en el caso de Cuba, lo hicieron supeditándolas a disposiciones anteriores, como era la ley de facultad del gobernador general, que prácticamente, no tanto, pero eran casi facultades omnímodas, o la ley de abolición de la esclavitud, del patronato, entre otras. Todo esto hacía que ese título primero de la Constitución relativo a los derechos y deberes del ciudadano pues quedase muy en entredicho. No será hasta noviembre de 1897 en que la Constitución rija plenamente en Cuba. Y lo mismo se puede decir de la ley de imprenta. En Cuba no había ningún tipo de legislación de imprenta. Se lleva a Cuba la legislación del año, creo que 79 o 78 de la península, con las oportunas adaptaciones. En teoría era una ley que abolía la censura previa. En el caso de Cuba, la censura previa se mantuvo, ¿vale? Por un subterfugio, no voy a explicarlo, pero bueno, se mantuvo, que es lo que nos interesaba. Esto soliviantó a los autonomistas, porque a pesar de que pedían un gobierno propio, reclamaban la identidad de derechos con el resto de españoles. Y ante esta tirada floja, la respuesta del gobierno siempre fue muy típica, y siempre ha sido muy típica en cualquier partido nacionalista, autonomista, regionalista, llamémoslos como nos dé la gana, que es que cuando más se les da, más piden. Y la verdad es que era verdad. pero también era verdad que se veían obligados a pedir más, porque, como decía José Ramón, pues el ejercicio de oposición estaba ahí, y hay partidos políticos que lo que aspiran es al poder, y otros que lo que aspiran es a conseguir un objetivo determinado, y ya está. Y en el caso de los partidos nacionalistas, autonomistas, regionalistas, pues es a lo que aspiran. Y en este caso León fue muy claro. La autonomía, como un debate académico, lo dijo claramente en sede parlamentaria, podía discutirse al amparo de la nueva ley de imprenta. Pero como solución política dijo jamás, y lo reiteró mucho. Y ese jamás, pronunciado en el Parlamento, en el mismo momento que el propio León y Castillo estaba anunciando que iba a llevar a Cuba la ley de reuniones públicas, acabó de distanciar a los autonomistas de León. Y es una pena, porque León sí que estaba abierto a una cierta descentralización administrativa, pero se afirmaba en este primer momento del liberalismo, como lo hacía Sagasta, en una asimilación estrecha, que era llevar la legislación metropolitana con las adaptaciones convenientes a la realidad cubana. Y evidentemente estas adaptaciones convenientes siempre aminoraban la potencialidad de la legislación metropolitana. Así, de todas maneras, en la ventana de Overton, la autonomía había pasado de ser un tabú, que era como había empezado, a ser una propuesta radical que empezaba a entenderse como algo aceptable. Otra promesa pendiente del primer gobierno liberal era la modificación de la ley del patronato, la nueva forma que había tomado la esclavitud en Cuba. Los autonomistas, que también llevaban la voz cantante de la sociedad abolicionista española, reclamaban el fin del patronato. Y ante la imposibilidad de hacerlo así a la directa, se pedían dos medidas que el gobierno podía decretar de manera discrecional. Una era la supresión de los castigos físicos. Esto es importante porque en la anterior ley abolicionista, la ley Moret del año 70, los castigos físicos estaban prohibidos. Y en la ley del Duayen del año 80 se reintroducen, no tanto en el enunciado de la ley, sí en el reglamento, que es lo importante de las leyes, no tanto la ley en sí, sino cómo se aplica. La otra medida que pedían era la libertad de 40.000 esclavos que no estaban censados. Solo esta última medida, la libertad de 41 esclavos, vio la luz con el gobierno liberal, ya no en manos de León y Castillo, sino con Núñez de Arce, mientras que la abolición de los castigos físicos fue algo que atendió
Suárez Inclán en el gobierno efímero de la izquierda dinástica. Bueno, por último encontramos en este primer gobierno liberal la aprobación de la Ley de Relaciones Comerciales. Era un poco lo que cuando estaban en la oposición llamaban la Ley del Cabotaje. Bueno, en un principio establecer un cabotaje entre metrópoli y colonia pues debía ser favorecer para los dos. En la práctica fue una situación muy desventajosa para las Antillas y muy favorable para la península, porque con esta Ley de Relaciones Comerciales, que hasta el año 90 y por presión de la política arancelaria norteamericana no se va a derribar, pues se consolidó ese mercado reservado para las producciones españolas que eran las Antillas. Bueno, segundo gobierno de Sagasta. Entre 1885 y 1890 asistimos al Parlamento, al gobierno largo de Sagasta. Mirad, al frente de ultramar se sucedieron Gamazo, Balaguer, Ruiz Catdepón y Becerra. A excepción de Catdepón, el resto eran figuras muy prominentes dentro de la política del momento. Y en el caso de Becerra y Balaguer, con experiencia previa al frente del Ministerio de Ultramar. Los autonomistas podían sospechar de Gamazo por sus relaciones con los cerealistas castellanos y de Balaguer por su relación con la Unión Constitucional porque había llegado a ser diputado por ella, aunque bueno, nunca aceptó la nominación porque prefería Barcelona y Vilanova de la Geltrú, pero bueno, había sido diputado por ellos, había sido corresponsal del Diario de la Marina, el principal diario conservador cubano, el de más circulación en Cuba, y también se podía sospechar de la relación de Balaguer con los industriales catalanes. Pero aún así, los autonomistas tenían esperanza en que esta nueva situación liberal sirviese para avanzar en la reforma colonial. Y esto es interesante porque los autonomistas tenían confianza, pero estuvieron a punto de retraerse de las elecciones en protesta por una legislación electoral a la que achacaban sus malos resultados en los comicios que había habido hasta el momento. Por lo tanto, si volvían al juego político, si no se retraían, exigían de este gobierno que empezaba una inmediata reforma electoral o bien abandonarían el juego político, con lo que suponía dejar al poder sin un interlocutor con el elemento criollo. Bueno, para evitar el retenimiento autonomista, alguna promesa de esas que se realizan en la penumbra de la política debió mediar, ¿no? Pero antes, ya en junio de 1885, cuando ya los autonomistas vislumbraban un posible cambio de gobierno, reclamaron que de nuevo Sagasta se mojara, ¿no? Que dijese cuál era su política respecto a ultramar. Y Sagasta, pues lo que hizo fue refrendar su plan de 1880, el que hemos visto antes, que en parte ya había cumplido, además de avanzar que además de reformas económicas, que las consideraba indispensables, pues también estaba de acuerdo a llevar a cabo reformas políticas. Pero eso sí, siempre dentro de ese asimilismo del que no se movía. Y es interesante que, un poco dando la vuelta a la famosa frase de Robespierre, o que se le atribuye a Robespierre, no dudaba en afirmar en que, llegado el caso, sacrificaría los principios por el mantenimiento de las colonias. Y esto es aún mucho más interesante porque esta frase así enunciada la había dicho en el sexenio, en 1872, un diputado antiabolicionista catalán, Puig i Llagostera. No sabemos hasta qué punto estaba asumiendo eso, o bueno, estaba asumiendo más una frase que le venía de un liberal histórico, como él dijo. Pero lo que está claro es que Sagasta, en este pleito entre libertad e integridad de la patria, se ponía claramente del lado de la segunda y entendía la autonomía en este momento como un ataque al Estado. Seguimos en la autonomía jamás que había anunciado León y Castilla. Bueno, en mayo de 1886, a pesar de esa legislación electoral que los autonomistas encontraban tan lesiva, es el proceso electoral en que mejor representación política, más numerosa, consiguen llegar a las Cortes. Al Parlamento llegó en mayo lo más granado de la dirección autonomista en La Habana. No tuvo que recurrir, como en otras ocasiones, a
a diputados demócratas y republicanos que aceptaban la autonomía colonial como solución para ser parlamentarios políticos. Porque el autonomismo era un partido de clases medias con poco dinero, digamos, y sobre todo pues, con gente que no se podía permitir parar 4 o 5 meses su sustento para ir a desplazarse de 7.000 kilómetros de su hogar a hacer política. Pues lamentablemente no. En el caso de la Unión Constitucional, pues eran gente más boyante. Por lo tanto, pues siempre recurrían, sobre todo a políticos que podían haber nacido o no en ultramar, pero que habían hecho su carrera política en la metrópoli y que tenían un conocimiento de la historia colonial de España y, sobre todo, que aceptaban la fórmula de la autonomía colonial para solución de los problemas ultramarinos. Eso lo dejaba en manos de un sector de los republicanos demócratas. Bueno, pero en mayo de 1886 el autonomismo consigue llevar a lo más granado de su dirección al Parlamento. Y a pesar de las anteriores advertencias de Sagasta, en el discurso de la Corona, es decir, con la Cámara en pleno, no se arredaron y presentaron una enmienda a la totalidad del discurso que defendía la plena autonomía de Cuba como solución que conjugaba la libertad con la integridad del Estado. Es decir, a las primeras de cambio le habían dado la vuelta al argumento de Sagasta, al argumento que los propios autonomistas le habían reclamado. Evidentemente, la enmienda fue rechazada, pero el discurso fue muy bien recibido tanto por la clase política como por la opinión pública. Y esto sirvió para que en la famosa escala de la ventana de Overton la autonomía ascendiese un nivel más y pasase a ser, digamos, una opción sensata. Algo que más allá que te guste, más o menos, bueno, pues es algo que guarda cierta lógica, que se puede exponer en público, que puede llegar a dar lugar a una discusión política como dio. Bueno, donde sí tuvieron más éxito los autonomistas en este segundo gobierno Sagasta fue en adelantar 2 años el final de la esclavitud. En el fondo fue una victoria pírrica, porque ya solo quedan en Cuba 25.000 esclavos. Pero era una medida cargada de un gran simbolismo, tanto para los autonomistas, que habían sido los que más habían hecho porque se decretase esa abolición de la esclavitud, como para el gobierno liberal, porque bueno, era un galón que se ponía para firmarlo. Es más, aunque esto se aprobó en julio de 1886, el decreto no se firmó hasta octubre de ese año, con ya Gamazo fuera del ministerio y Balaguer al frente, pero ese decreto lo firma Gamazo. Y las palabras de Cristino Martos en una sesión de madrugada, cuando se aprueba la abolición de la esclavitud, bueno, pues hace como una historia del siglo XIX y como diciendo, estamos viviendo algo verdaderamente histórico. Sí, era algo verdaderamente histórico, pero como todo en la política colonial, llegaba muy tarde. 25.000 esclavos. En 1878 había 200.000. Que no era moco de pavo. Bueno, también señalar que primero Gamazo preparó y Balaguer llevó una nueva ley de imprenta a la metrópoli, a Cuba, que suponía de hecho la abolición del delito y de los tribunales de imprenta. ¿Qué supuso esto? Pues que se abría así una nueva etapa donde el debate público se incrementa y las reivindicaciones criollas también. En este contexto, la idea autonómica avanzó. Y una parte de los conservadores cubanos empezaba a reclamar una completa descentralización administrativa. Sin embargo, terminaba la legislatura, este parlamento largo, y la reforma colonial, que en verdad los 4 ministros de ultramar que había habido en este parlamento largo la habían estudiado, no llegó a concretarse. Y no llegó a concretarse porque se adelantó un poco la crisis de gobierno. Se estaba discutiendo en las Cortes cuando la crisis de junio pues acaba con el gobierno liberal. Claro, para los autonomistas esto era algo inaceptable, tener que volver a los comicios con la legislación de 1879, que establecía 25 pesos, 125 pesetas de contribución, que era una barbaridad, que era 5 veces más de lo que se exigía en España cuando había sufragio censitario. Pues imagínense ahora que ya había decretado el sufragio universal, que por otro lado, más allá del reclamo genérico de la identidad de derechos de los españoles a uno y otro lado del Atlántico, los autonomistas, como un partido que se definía como demócrata, pues para él la aspiración máxima siempre era el sufragio universal.
Por lo tanto, evidentemente, con un gobierno Cánovas-Fabié era difícil que se diese esa reforma electoral que los autonomistas demandaban y se llegó al retraimiento electoral. Bueno, más allá de este desencanto electoral, el gobierno Largo de Sagasta pues fue positivo. Se avanzó un poco en la reforma colonial, como hemos visto, pero claro, aquí hay que ponerle un pero. Primero, no se había modificado de manera suficiente las leyes de cabotaje, las leyes de relaciones comerciales que los propios liberales habían instituido en 1882 y que, bueno, pues que no habían tenido ese resultado de crear un gran mercado común entre las Antillas y la metrópoli. Y el segundo pero que quería ponerles era que el gran negocio de los correos ultramarinos se había concedido en régimen de monopolio a la Compañía Transatlántica, del mismo grupo empresarial que ya controlaba la deuda pública cubana y las aduanas. Es decir, el temor por lesionar intereses muy arraigados impedía reformas de mayor calado. Y aquí estaban todos. Estaban los conservadores, estaban los liberales. En la comisión que dio los correos ultramarinos a la transatlántica estaba Benito Pérez Galdós, que en ese momento era un diputado por los liberales. Es decir, que ese mundo de los intereses del gran modelo colonial, del gran negocio colonial, que además tiene la gracia que los grandes capitalistas españoles habían generado su proceso de acumulación en Cuba y muchas veces en relación con la esclavitud, que también es algo que se olvida hacer la historia del 19. La madre de la reina tenía esclavos en Cuba y traficaba con esclavos en Cuba, la madre de Isabel II. Bueno, tras 2 años de gobierno conservador, en diciembre de 1892, los liberales vuelven al poder en un tercer gobierno Sagasta. Bueno, el bienio canovista había sido convulso desde el punto de vista de la política ultramarina por 2 cuestiones. Primero, por la presión arancelaria norteamericana. Tenemos que entender que en esta época el 90% de las exportaciones cubanas van a los Estados Unidos. Era una situación de monopsonio, que es infinitamente peor que el monopolio. Es decir, cuando tú tienes una producción y solo hay un comprador que te la compra. Bueno, pues esta es la relación de los Estados Unidos con Cuba. Bueno, pues esta presión arancelaria lo que había obligado es a Cánovas a tener que firmar un acuerdo comercial que en la práctica voló por los aires ese mercado reservado a las producciones peninsulares. Y esta presión había venido por parte de la nueva política arancelaria de Estados Unidos, pero también había venido por parte de una movilización de los productores cubanos, algunos de ellos españoles y españolistas, que habían obligado a este tratado de comercio. Además, se dio por Romero Robledo, el ministro de Ultramar, una importante reorganización administrativa en la que, a partir de las 6 provincias existentes, se crearon 3 regiones, cada una con su gobernador regional, que eso sí, no reportaba al gobernador general, sino directamente al ministro de Ultramar. Es decir, se había hecho un enredo administrativo en el que en principio había una descentralización que se recentralizaba para restar poder al gobierno general. Que lo podemos entender quizá como un antídoto contra ese avance de la descentralización que ya sectores conservadores empezaban a reclamar y sobre todo de lo que estaba ya en el horizonte, que era la autonomía. Sin embargo, antes de esa reforma, y esto pues también habla un poco del posibilismo de las dobleces de los políticos muchas veces, el propio Cánovas le había encargado al gobernador general que manda a Cuba, a Polavieja, la posibilidad de que sondease algún tipo limitado de autonomía, Cánovas, en 1890. Y si la cosa no salió, fue porque Polavieja tenía como muy claro lo que habían de ser las colonias y rápidamente pues llegó a finales del año 90 a La Habana en una coyuntura bastante dura en cuanto a la presión independentista y claramente le dijo a Fabié y a Cánovas
que no era tiempo para andarse con experimentos de parlamentos autonómicos, porque eso podría ser el desastre. Pero lo que quiero aquí dejar de manifiesto es que parecía que el tiempo de ese integrismo, ese asimilismo a ultranza, tocaba a retirada, porque si ya el propio Cánovas estaba diciendo, bueno, vamos a ver, porque a lo mejor aquí hay que empezar a mover algo. Bueno, entre 1893 y 1895 se suceden 3 ministros al frente de ultramar. Becerra, que era la tercera vez que lo ostentaba; Buenaventura Bárzuza, que fue el primer ministro y único ministro de ultramar nacido en Cuba, pero que además tenía el marchamo de haber sido un republicano posibilista, que un poco llegó al poder con los liberales por la presión que el propio Castelar puso para ello. Pero el gran ministro de ultramar de este momento fue Maura y su plan de reformas que todos conocen. Bueno, pero claro, para que las reformas fuesen realidad, Maura precisaba de un consenso político lo más amplio posible, porque quería dar la vuelta al calcetín, digamos, por lo que necesitaba en las Cortes a todos los partidos antillanos. Esto suponía sacar a los autonomistas del retraimiento y llevar por decreto la reforma electoral que había quedado pendiente y hacerlo de inmediato. Y Maura lo hace de inmediato. A menos de un mes en el gobierno ya había negociado con los autonomistas una ley electoral que les permitiese volver a las Cortes. Si bien no se llegó al sufragio universal, que era la aspiración máxima de los autonomistas, estos aceptaron rebajar la cuota de 25 a 5 pesos, es decir, la dividieron por 5. Además de regular de una manera más eficaz el sufragio e impedir el fraude, medidas todas ellas que estimaban los autonomistas que les podía favorecer, y por ello vuelven a las Cortes. Bueno, pues con los autonomistas en las Cortes, lo que hace Maura es presentar su proyecto, que si bien no era autonomista, como a veces se dice, sí que tenía trazas de ello. Desde mediados de la década de los 80, coincidiendo con el ministerio de Gamazo, que a la postre era el suegro de Maura, y que le enseñó el camino a seguir cuando puso por primera vez al frente de un gobierno, de una carrera de ultramar, la tendencia a la descentralización no había hecho más que crecer dentro de las filas de la Unión Constitucional, el Partido Conservador. Estos sectores aspiraban a hacerse con el control del partido, y Maura quería basarse en este grupo, al que le unían lazos de relación comercial y de amistad previos, para desplazar el centro político de un asimilismo, que ya no tenía razón de ser, hacia la especialidad. No se atrevía con la autonomía, pero lo que sí quería Maura era un proyecto que los autonomistas, aunque no fuese lo que ellos pretendían, sí que lo pudiesen aceptar. El plan de Maura, bueno, democratiza y descentraliza el mundo colonial, reconociendo, por tanto, la especialidad de Cuba dentro del Estado. Para empezar, decreta que los alcaldes se elijan por sufragio popular. Es decir, había elecciones municipales en Cuba, pero la designación del alcalde lo hacía el gobernador general entre una terna que le ofrecían los concejales. Por lo general elegía dentro de la terna, pero había casos que si quería podía nombrar a quien le diese la gana. Bueno, eso ya Maura acaba con ello. Luego, las 6 diputaciones provinciales se unifican en una sola, también de elección popular. Y claro, esto que es lo que más escandalizó a todos los conservadores, recordaba mucho a un parlamento autonomista, aunque bueno, sin las funciones de un parlamento autonomista. El Consejo de Administración, que era una institución que existía, una institución consultiva y de designación por el gobernador general de sus miembros, o del gobierno, a través del gobernador general, pues con el proyecto Maura amplía sus funciones consultivas y también tiene una parte de elección popular por sufragio. Y por último había una redefinición de las funciones del gobernador general, entre otras cosas porque toda la administración colonial quedaba en manos de esa asamblea insular que tanto asustaba. En fin, aunque era un proyecto de un gobierno liberal y habida cuenta de la dura oposición de los sectores más conservadores cubanos de la Unión Constitucional, pues la relación de los liberales metropolitanos fue tibia y, como decía ayer Ángeles Lario, pues Sagasta
pues se tomó tiempo, no se preocupó mucho por poner en marcha la reforma colonial ante la desesperación de Maura. La izquierda de los conservadores cubanos fue el gran apoyo que tuvo Maura para llevar adelante la reforma, y tanto es así que llegó, ante la imposibilidad de que estos sectores se hiciesen con la Unión Constitucional, lo que hicieron fue montar un partido propio, que se llamó Partido Reformista, cuya única misión dentro del sistema de partidos era aprobar la reforma Maura. Y además se llevaron como órgano de expresión al Diario de la Marina, que era el diario de mayor circulación en Cuba. Por otro lado, el autonomismo, aunque lo consideraba insuficiente claramente para ellos, el proyecto Maura, sin embargo, lo apoyó de manera decidida. ¿Y por qué lo hizo? Porque en este proyecto se reconocía algo importante para ellos, que es la especialidad, la realidad especial de Cuba dentro del Estado español, lo que para ellos también les ayudaba a vender, a hacer más viable su anhelo de una autonomía colonial. Entonces, al año 93 nos encontramos con ese enemigo político interno del año 78, había devenido en el aliado más eficaz para la reforma Maura. Y en la ventana de Overton, pues la idea autonómica había subido otro nivel y ya tenía la posibilidad de convertirse en una política pública de gobierno. Bueno, como todos sabéis, las reformas se demoraron, y cuando Buenaventura Bárzuza consiguió transmoderarlas que se aprobaran, la guerra ya había regresado. Ya no era tiempo para la descentralización, ya era la autonomía el último cartucho que quizá le podía jugar los partidos del turno. Lo que no significa que no se hubiese llegado a la autonomía colonial sin mediar la guerra, que esto también es una lectura muy fácil. Como hay una guerra, pues la autonomía colonial es porque para parar la guerra. Pues no, es todo mucho más complejo, y creo que más o menos he ido delineando un proceso que pasaba de un interiorismo asimilista poco a poco, por presiones de unos y otros, por convencimiento de todos, pues iba llegando hacia ello. Es más, Moret, que fue el ministro que la decretó, tenía desde 1890 un contacto estrecho con Montoro, que era el principal líder autonomista en La Habana. Y a través de la correspondencia entre Moret y Montoro, pues vamos viendo cómo Moret preguntaba y Montoro le explicaba cómo podía ser una futura autonomía. Y en 1895, justo antes de la guerra, el propio Moret organizó una información pública en el Ateneo, se llamó El problema colonial contemporáneo, muy rimbombante el título, en lo que los autonomistas llevaron la voz cantante. Es decir, que todo indicaba que ese era el camino, que era un camino que ya se había empezado a transitar. Y lo que pasó realmente es que la guerra aceleró todo. Bueno, por más que los autonomistas protestaron, la guerra impidió la puesta en marcha de las reformas. Cánovas, que volvió al poder, y con él la política de resistencia esa que le achacó en su momento León y Castillo, de armas y dinero, y que personificó muy bien el nuevo gobernador general Mariano Baylor. Pero pronto el propio Cánovas, como un hombre práctico, se dio cuenta de que era una política insuficiente, y por ello trató de ampliar la ley Maura a Bárzuza en un sentido aún más autonómico. Y aunque, claro, tenía que contar con Valeriano Baylor para poner en marcha esto, y Baylor no estaba muy por la labor, y era difícil de aplicarlo porque había grandes partes del territorio que estaban en lo más duro de la guerra, bueno, hubo una implantación, digamos, de manera paulatina, pero que de ningún lugar dio los resultados esperados. Antes del asesinato de Cánovas, ya tanto Sagasta como Moret habían puesto de manifiesto que la solución era una completa autonomía, y de acuerdo a un programa también muy concreto, el del Partido Autonomista Cubano. Decretada a finales de noviembre de 1897, la autonomía entró en funcionamiento con un parlamento bicameral, un gobierno responsable y el sufragio universal. También llegó la tan deseada identidad de derechos con los españoles de la península, al proclamarse sin restricción alguna el título primero de la Constitución, además de modificarse las leyes de imprenta, reunión y asociación, que bueno, fueron modificaciones menores, pero para hacerlas idénticas a las que regían en la península.
Entre otras palabras, el proyecto político del autonomismo se hacía realidad. Bueno, en poco tiempo, porque fue poco tiempo, realmente 20 años, los autonomistas habían dejado de ser ese enemigo político interno para convertirse en el centro de la vida política de Cuba. La guerra ayudó, pero creemos que es algo que más temprano que tarde también hubiese llegado. 20 años de intensa modernización política, ese tabú del año 78, pues en el fondo se había convertido en forma de gobierno. Y por el camino, por este camino de 20 años, y termino, los autonomistas se habían encontrado en distintas ocasiones con Sagasta y sus liberales, aquellos que en su primer gobierno proclamaron la autonomía jamás, jamás, fueron los que finalmente les instituyeron por decreto en noviembre de 1897, después de comprobar fehacientemente que la asimilación y la especialidad eran fórmulas insuficientes. Así que, tarde, pero al final, los liberales de uno y otro lado del Atlántico se acabaron entendiendo. Muchas gracias. Pues seguimos con un turno de preguntas o comentarios. Esta ponencia que ha ido recorriendo todo el camino de la autonomía. Por entender, yo no sé de dónde lo he sacado, pero como te comenté, Víctor Balaguer comentó que a la independencia se va por muchos caminos, pero por la autonomía se va en ferrocarril. Bueno, eso explica la resistencia de conservadores y de liberales como León y Castillo. Por otra parte, yo, mi fuente de información es Manuel Moreno Fraginals, que dijo que la política, que Cánovas y Sagasta eran muy inteligentes y la política que llevaron de resistir a la autonomía era la única posible, dice Manuel Moreno Fraginals, porque Cuba era tan rica que superaba con mucho las posibilidades de la metrópoli, y la autonomía significaba pues un planteamiento de enfrentamiento con España y de proximidad a los Estados Unidos, que importaba el 90% de la producción de Cuba. ¿En qué medida esta opinión está de acuerdo, ¿no? Bueno, esto nos lleva, no sé si tengo tiempo, a hablar un poco de la naturaleza del modelo colonial español del siglo XIX, no solo del último periodo, que es el que he tratado yo en el camino hacia la autonomía, de todo el conjunto, ¿no? Bueno, yo me he centrado más en la parte política de esa construcción del Estado a dos velocidades, ¿vale? Un Estado liberal a dos velocidades, en que, bueno, pues con un censo tan restringido podía ser un diputado del Parlamento Nacional tan importante y tener las mismas prerrogativas que un señor que se estaba entrando primero por un censo mucho menor y luego por el sufragio universal. Era un poco una aberración, y lo que también he dicho es que por cambiar de domicilio, pues siendo ciudadanos de un mismo Estado, podías ganar o perder derechos civiles. Pero ese no es el problema es el azúcar, digamos. Y no es el azúcar el problema, porque el azúcar era, digamos, una bendición. Era el producto de intercambio internacional más importante del siglo XIX, comparable a lo que puede ser el petróleo en el siglo XX, ¿vale? Por la influencia geopolítica y por el volumen de negocio que movía. Y hasta los años de 1860, que es donde Manuel Moreno Fraginals más sabe, pues era prácticamente un monopolio de
la isla de Cuba. Es decir, que encontramos que Cuba era la colonia más rica y evidentemente infinitamente más rica que la metrópoli. Claro está, porque la metrópoli, bueno, pues venía donde venía, de las guerras napoleónicas, de intentar reinstaurar el sistema liberal, mientras que Cuba estaba tranquila, sin competencia, hasta los años 60, en que ahí se empieza a fabricar y inundar el mercado de azúcar de remolacha y que bueno, que también eran rentables dadas las protecciones arancelarias que los países europeos, alemanes, franceses, pues iban haciendo, que les empezó a restar mercados. Pero hasta ahí Cuba era la colonia más rica y tenía productos de intercambio comercial, mucho más que el algodón y mucho más que el café. Eso. ¿Qué ocurre? Que ese producto, que es el azúcar, para ser rentable, necesitaba de la plantación. Y para que una plantación fuese rentable, necesitaba de abundante tierra, que en el caso de Cuba no había problema, pero mano de obra, que se sigue, pero era un gran problema. Y el recurso a una mano de obra en situación de una explotación laboral extrema, digamos, pues llevaba a la necesidad del mantenimiento de la esclavitud. En un momento, después del Congreso de Viena, en donde todas las potencias tiraban para atrás. Entonces, España, como potencia colonial, no tenía el desarrollo, digamos, industrial capitalista como para aprovecharse de ese comercio azucarero. Pero sí le podía dar a los productores cubanos la garantía de que la abolición iba a llegar lo más tarde posible. De hecho, fue el país europeo último en abolir y lo hizo 2 años antes que los brasileños, pero bueno, en Europa fue el último. Y segundo, aunque siempre con la boca pequeña decía que se iba a poner a la trata, bueno, pues luego había cierta lasitud por parte de los gobernadores generales para permitir ese tráfico de esclavos, que bueno, que hasta el final, como dije, había 40.000 personas que no estaban inscritas, y como decían los autonomistas y los abolicionistas. ¿Y estos señores dónde han venido? Si en teoría desde 1917 aquí no puede entrar un esclavo, ¿cómo no están censados? Eso era el tema. Claro, esa Cuba tan rica que cubría con lo que el Estado español le daba, pues servía, pues a través de una política arancelaria brutal, generaba una renta colonial que acababa en la metrópoli. Pero no solo con eso, sino que se daba lo que llamaban los sobrantes de ultramar, es decir, se le imponían un presupuesto de 3 o 4 millones pues para la gobernación de la isla y para que mandase aquí a las cajas de ultramar lo que fuera, pues luego siempre sobraba dinero. Y hasta el año 60 Cuba estuvo mandando millones de pesos ahí. Ese era el modelo de explotación colonial que un país como España, sin bastante desarrollo económico, digamos, industrial capitalista, se podía permitir. Pero es que hay más. Muchos de estos hacendados cubanos, muchos de estos comerciantes de esclavos, gente que estaba en el mundo colonial, empiezan ahí su proceso de acumulación, trasvasan los capitales a la metrópoli y luego no se olvidan de dónde vienen. Siguen teniendo allí esos lazos y siguen poniendo a favor de ellos los grandes negocios del mundo colonial. El caso típico es Antonio López, el hombre más rico de España en el momento, el dueño de la compañía transatlántica, pero también podía haber sido José de Campo, el marqués de Campo, que era otro gran naviero. Pero además el grupo empresarial del marqués de Comillas, bueno, pues se inventa una cosa que se llama el Banco Hispano Colonial, que tiene el monopolio, digamos, de las aduanas de Cuba. ¿Por qué? Porque había puesto el dinero para acabar la guerra de Cuba. Claro, este modelo, a partir de 1860, empieza a resquebrajarse, en la misma medida en que el azúcar cubano empieza a perder mercados y ya no es tan rentable. Antes tenía una estructura de exportaciones muy equilibrada, donde los británicos compraban mucho, los franceses, otras potencias europeas, y pongamos que los Estados Unidos se llevaba un 25% de ese comercio azucarero. A partir del último tercio del 19 es ese 90-95%, y claro,
Además, la industria refinera del azúcar, porque lo que exportaba Cuba era azúcar en crudo, en un pool de polarización, bueno, pues para permitir la comercialización, no era española, no había esa refinería, no, había el trust del azúcar, que era Nueva York. O sea, los cubanos se levantaban por la mañana y lo primero que miraban era la bolsa de Nueva York, claramente, porque era su metrópoli económica. Entonces, ¿qué ocurre? Que a partir de 1860 y luego, mucho después de la guerra, pues esa colonia tan rica comienza a ser un lastre para la economía española. Una de las cosas que le preguntan los autonomistas a Sagasta cuando va a llegar en su segundo gobierno del 86, le dicen: pero usted va a ser tan reformista en lo económico como dice que va a ser, como para usted garantizar o que el Tesoro español garantice la deuda de Cuba, porque aquí hay que decirlo, había un tesoro español y un tesoro cubano. Y Sagasta dice: sí, lo intentaré, veré si puedo, pero es más, me gustaría que solo existiese un tesoro. La verdad es que nunca solo existió un tesoro, siempre hasta el final hubo un tesoro cubano, un tesoro español, y bueno, y lamentablemente pues la deuda de Cuba pues al final la acabó pagando España después del 98. Claro, Maura decía que cómo iba a hacer política colonial si aquello era un país de caciques en cuanto a personas que mangoneaban bien, pues una colonia rica con esa facilidad de corrupción política basada en la ilegalidad, que es el tráfico clandestino de esclavos. Y eso pues lo permeaba todo. Es decir, grandes espadones de la historia de España han sido gobernadores generales de Cuba. Serrano, que se hizo el gran adalid de la reforma colonial, antes de él, O'Donnell, Concha. Bueno, Prim no, pero a Prim le tocó Puerto Rico y Narváez tampoco. Pero bueno, pasan por ahí y salen bien, con muy buenas relaciones. Cuando llegan aquí, pues ese dinero cubano fluye. Yo me acuerdo que Manuel Espadas Burgos tenía un artículo que se llamaba Los orígenes cubanos de la restauración, como grandes financiadores, como diciendo: oye, a ver dónde va a parar esto de Prim, que una vez se nos dice que nos vende a Estados Unidos y otra que va a abolir la esclavitud. Bueno, pues en este caso había que conseguir a alguien que le metiese 2 o 3 trabucazos y acabase con Prim. Luego Serrano iba a verle, le metía el dedo en la herida porque no acababa de morirse. Y Balaguer es un poco un hombre de ese tiempo. Balaguer es una persona muy próxima a los industriales catalanes, al círculo de los Güell y Ferrer, de los Comillas. Y claro, y por otro lado tiene su red de informadores de Cuba que le ponen muy al tanto a él directamente de lo que pasa, siendo ministro y cuando no lo es. Hay un tal José María Díaz, que es un cubano que todas las semanas le manda una carta a Balaguer y le cuenta todo de unos y otros. Y Balaguer pues va apuntando, y Balaguer fue 3 veces ministro de ultramar. Y lo fue siempre en beneficio de los intereses industriales catalanes, lógicamente. Y claro, cuando dice que se va a la autonomía en tren, pues porque sabe que es una opción muy viable, que puede tener y que puede encajar a todos, llegado el momento. A los que no les encajaba era el Fomento del Trabajo Nacional de Cataluña. ¿Por qué? Porque sus producciones industriales, de las que tanto se gloriaban, pues tenían una colocación principalmente en el mercado antillano. Y sin ese mercado reservado, pues no podía ser. Había un arancel, y me estoy extendiendo mucho y ya acabo, había un arancel de 4 columnas, y no pagaba lo mismo una mercancía de producción nacional en un barco nacional que una mercancía de producción extranjera en un barco extranjero. Y el problema es que España no tenía ni las producciones suficientes como para colmar en buena medida las necesidades de una economía como la cubana, que era absolutamente librecambista, ni tenía tampoco los barcos como para llevarlo. Entonces ese modelo de una política arancelaria brutal desde 1825 se aguantó hasta 1860. A partir de ahí llega la guerra ante la imposibilidad de una reforma colonial, que el propio Maura lo vio claro,
y hizo una junta de reformas de ultramar, pero luego, como siempre aquí, pues no acabo de decidirse nada. Se hacen muchos informes, muchas cosas, claro. Como decía Zorín, España sería el país más feliz del mundo si ser feliz es tener muchas leyes, porque leyes las tenemos todas, pero luego la felicidad va por otro lado. Bueno, pues a partir de ahí, pues ya se comienzan a encontrar las incompatibilidades de un modelo colonial pues que chirría. Dicho esto, que hay un esfuerzo por parte de las élites políticas de la Restauración por tratar de amoldarse y conseguir mantener a Cuba dentro de España, pues también es verdad. Pero claro, luego está ese mundo de los intereses que había que les tose. A los grandes capitalistas metropolitanos que habían tenido su proceso de acumulación en ultramar y seguían teniendo una red de relaciones importantes. Por ejemplo, me viene a la cabeza Manuel Calvo, que era el representante del Banco Hispano-Colonial de la Transatlántica en Cuba. Este señor, en el año 1893, tiene un ingenio azucarero bastante importante y lo pierde, se le quema, algo pues común. En un año invierte 1 millón de pesos en poner en marcha otra vez el ingenio azucarero. 1 millón de pesos. Ese año, en el año 94-95, el presupuesto cubano eran 20 millones de pesos. Eran gente de mucho dinero. El padre de Buenaventura Bárzuza, que era un comerciante gaditano, era el consignatario de la transatlántica en Cádiz. Pues claro, si su hijo es el ministro, pues tiene muy claro dónde viene el dinero. Los Gamazo, que eran cerealistas y que fueron los que dieron el contrato de la transatlántica, pues al final hubo una relación ahí con los Welly Ferrer y podemos tirar del Gota, que es casi como leer el Ola, y podemos ver unos Gamazos, no sé qué, que se ve cómo se van imbricando estas élites políticas de la Restauración. Pero junto a eso, y creo que con la ponencia más o menos ha quedado claro, había una voluntad política de reforma colonial que, bueno, que no llegó todo lo rápido que se quiera, pero son 20 años, que 20 años en política no es nada, absolutamente nada. No sé si te he contestado. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna pregunta? Adelante. Tenga el micro, si no... Precisamente al hilo del último que has dicho, te quería preguntar por todo el papel de los militares dentro de este proyecto autonomista, porque has dado a entender como que los militares no estaban muy de acuerdo de la autonomía, como por la vieja y demás, pero claro, teniendo en cuenta que uno de los factores de la construcción del Estado liberal, por lo menos, es domar a los militares para evitar un régimen militarista, como algunos historiadores han referido incluso para Cuba. No sé si estos autonomistas y qué pensaría el propio Sagasta si pensaban dentro de esa autonomía de Cuba ir recortando poderes a los militares o, al haber un contexto bélico bastante importante, esto en ningún momento se planteó. Muy buena pregunta, ¿eh? Y me voy a tener que extender también un poquito para contestarla como es debido. A ver, si tú lees la historiografía cubana, que es bastante tendenciosa, no solo la de la revolución, sino la anterior, y digo que es tendenciosa por nacionalista, y como decía al principio, son estos análisis en donde piensan que Cuba era ya independiente desde Bolívar, y que lo que pasa es que hay unos señores muy malos allá en Madrid que no entienden nada y vienen a machacarnos, pues no entienden nada. Y piensas que todos los militares españoles que han estado al frente de Cuba son un ogro. Pero si entiendes cuál es la función de un militar en la España contemporánea y sobre todo en la Restauración, que es, primero, defender la integridad de la patria, pues ya te empiezas a explicar todo. Entonces, te puede gustar más o menos las políticas que pueden desarrollar los gobernadores generales, pero todos tuvieron muy claro que la integridad de la patria pues era intocable, porque eso pues iba en ellos. Y esto es algo que se ve claro desde el primero del año 78, que fue Martínez Campos, ¿vale?, hasta el último, bueno, penúltimo, que fue el general Blanco, por cierto, íntimo amigo de Martínez Campos. Y también, claro, es que no podía hacerlo todo, pero también hay una historia de la relación del poder colonial con los distintos gobernadores. Y evidentemente, dependiendo quién está al poder, pues manda un gobernador más de una
idea u otra. Pero sí es verdad que todo gobernador que ha ido a Cuba de gobernador general antes ha estado en Cuba de militar. Es decir, que tenían algunos bastante conocimiento y algunos incluso tenían relaciones con familias cubanas. Serrano y Dulce eran cuñados porque los dos habían casado con dos sacarócratas cubanas, con dos ricas azucareras, digamos. Entonces, bueno, tenemos que entenderlo así. O, por ejemplo, el hermano de Cánovas, José Cánovas del Castillo, estaba casado con una cubana y era director general de Hacienda en Cuba y no sé si... cuando muere la mujer, vuelve a Málaga y muere aquí, pero casi viene aquí a morir. Es decir, que hay mucha relación y también hay que entender que las guerras de independencia cubanas tuvieron un componente de guerra civilismo bastante fuerte, ¿vale? Donde había gente a uno de los lados de las trincheras. Claro, cuando se hace la historia desde el final, esto de que es el proshock, ergoprocterol, es decir, cuando yo ya sé cómo acaba la historia, te lo voy a explicar desde el principio. Eso siempre funciona muy bien, pero la realidad es más complicada y, no sé, como historiadores tenemos que ponernos un poco en los zapatos de los protagonistas y en sus contradicciones. Dicho esto, pues claro, pues la vieja era un señor, iba a decir, era un tipo, que había estado en Cuba desde el año 78, había hecho el final de la Guerra de los 10 años, había sido gobernador de Santiago, de Puerto Príncipe, de Santa Clara, y cuando vuelve a Cuba en el año 90, él entiende muy bien lo que hay ahí. Él ha luchado contra ese separatismo y entiende, y lo dice claramente, ¿eh? Dice, aquí hay que estar hasta que esto sea rentable. Si cuando esto deja de ser rentable, nos tenemos que ir. Claro, eso es la función de un militar. Si esto nos cuesta mucho dinero. ¿Cuál es la función del gobierno? Pues intentar que eso nunca suceda, que nunca se dé. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues dando reformas políticas. Y los militares pues exigen que se mantenga una dotación militar lo suficientemente importante como para cuando pase esto pues se pare, si hay ese problema. Porque el independentismo estuvo latente a lo largo de todo el 19 en Cuba. Y tenía dos formas. Una bien por anexionismo a los Estados Unidos y otra por independencia total. Pero estuvo latente todo esto. ¿Qué supone mantener un ejército grande a 7.000 kilómetros de la península? Y hay que recordar que en Cuba no había quintas, porque León y Castillo le dice a los autonomistas, ¿no quieren tanto identidad de derechos? Venga, pues les voy a llevar las quintas también. Claro, nunca se los llevan porque tampoco quieren dar formación militar a alguien que a lo mejor pueda aprender a coger un fusil para dispararte a ti. Pero claro, el presupuesto cubano, que pasó de 70 millones con Martínez Campos, quizá un poco menos, a 20 millones ya en el último presupuesto antes de la guerra, y esto también es importante para ver un poco cómo los gobiernos de la Restauración van aflojando la mano en la dominación colonial y en beneficio de los que pagan ese impuesto, ese presupuesto, que son los cubanos. Partida número 1 que más gasta, la deuda. Es decir, un grupo de Antonio López. Lo segundo, el ejército y la marina. Y claro, también el acantonamiento de tropas desde la guerra de los 10 años hasta la guerra del 95, pues un ejército de a lo mejor 80.000 personas, cuando se produce el grito de Baires serían como 20.000, así. Pero claro, eso tiene un gran coste. Y no solo eso, sino repatriar un ejército de 80.000 personas, pues fue otro de los grandes negocios de Antonio López, de la transatlántica, porque se hacía en barcos el proceso para ello. Entonces siempre estará el gobernador general que está allí, que bueno, que es un poco agente de esa política colonial que le mandan desde Madrid, aunque tiene cierta independencia y se ampara en esa nunca ley escrita sobre las competencias del gobernador general, que es algo que quería legislar en Maura, y lo único que hace es constantemente pedir refuerzos. Y la verdad es que no llegaron cuando tenían que llegar, pero hasta que el ejército americano cruzó el Atlántico, y eso lo dice Moreno Fraginals también, en la Segunda Guerra Mundial, el gran transporte de tropas de un lado del Atlántico lo hizo España en el 98.
200.000 personas. 200.000 militares en los 4 años de guerra fueron de España y tal. Es decir, cuando Mauro decía hasta el último hombre, hasta la última peseta, pues lo decía en serio. No sé si te he contestado. No sé si hay alguna cuestión más al respecto. Bueno, pues lo damos por finalizado y le damos las gracias al profesor.